Bienvenidos, soy Rodrigo Domínguez. Este espacio ha sido creado para poder detallar en forma muy sintética aspectos asociados al análisis cuantitativo de riesgos. En esta oportunidad revisaremos lo que corresponde al árbol de fallo. En general, el árbol de fallo entrega un aporte sustancial a lo que es el análisis cuantitativo de riesgo porque nos entrega elementos asociados a las probabilidades. De donde se puede obtener información de probabilidades de base de datos de fiabilidad humana y también datos asociados a falla de equipos, por ejemplo, controladores, falla de un PIC, que vendría siendo un controlador indicador de presión, falla en un TIC, que sería el controlador indicador de temperatura, falla de un HTS, que es un termostato, por ejemplo. Esos son tipos de falla. Por lo tanto, en la medida que yo sea capaz de identificar fallas y probabilidades a esas fallas, va a ser candidato a ser una causa de algún evento no deseado o de algún suceso intermedio. En fin, para avanzar voy a seguir complementando esta breve presentación con un slide. Comenzamos entonces. Ahí aparece el título que estaría dado por el análisis cuantitativo, análisis de fallo, análisis del árbol de fallo, fault tree analysis. El análisis del árbol de fallo es un método gráfico. Se utiliza tanto en la ingeniería de confiabilidad como en la prevención de riesgos laborales. La simbología utilizada es la que ahí aparece, si se dan cuenta, en la parte superior, un círculo. En el círculo se establece la causa básica y que, ¿cómo la puedo reconocer? La puedo reconocer en la medida que yo la puedo asociar a una probabilidad de falla. Les comentaba anteriormente, por ejemplo, que falle un indicador de nivel. Un indicador de nivel sería un LI, Indicator Level. En inglés sería la expresión LI. Y si falla el LI, puede perfectamente anotarse en el círculo y se pondría falla LI y la probabilidad que falle. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser candidatos a encerrar en círculo? Todos aquellos que se les pueda asociar una probabilidad. Si no se les puede asociar probabilidad, entonces pasa por defecto a ser un suceso intermedio. Suceso intermedio significa que no tiene información suficiente como para poder asignarle una causa básica o raíz. Necesita más desarrollo. Por lo tanto, a falta de información, deja un rombo. Luego viene el rectángulo. El rectángulo se utiliza para establecer los sucesos intermedios o poner el evento no deseado. Puede ser, por ejemplo, falla un sistema control. Entonces el título sería falla en sistema de control. De ahí hacia abajo desagrego cuáles serían las causas por las que falla ese sistema de control. Luego las puertas lógicas nos ayudan a relacionar, por ejemplo, una causa con otra, un suceso con otro. Son elementos para asociar y conectar. El primer conector es un I. El conector I se utiliza para establecer la relación entre dos sucesos que deben cumplirse para que se produzca el evento que está en la parte superior del conector. En el caso del O, basta con que se cumpla uno solo para que se desencadene el proceso de entrada. Finalmente, el de transferencia permite avanzar el proceso del árbol de fallo en la medida que, por ejemplo, se nos agote el espacio disponible para hacer el árbol de fallo. Supongamos que seguimos haciendo el árbol. Estos árboles en general son frondosos, por lo tanto puede ocurrir que a lo mejor nos falte espacio para seguir. Entonces, para evitar que queden árboles desalineados o en realidad no muy claros, lo que uno hace es tomar y reemplaza, por ejemplo, un suceso intermedio por un triángulo, luego parte con el triángulo acá y avanza nuevamente con el análisis. Veámoslo mejor a través de algunos ejercicios o en realidad casos muy simples para entender cómo se usan los conectores. Primero hay que entender el contexto. El objetivo de acá es transferir un fluido desde el punto A al punto B. Y para eso se disponen de dos válvulas para ir controlando el fluido y controlando los ingresos. Y se tiene la válvula B102 y la B312. Entonces, como hay claridad de cuál es la intención, transferir fluido del A al B, lo que uno debe preguntarse qué es la negación, cuál es la negación a esto. El que no se transfiera fluido de A a B, o cuál es la falla, que no se transfiera de A a B. Luego,
hay que preguntarse, para que exista una falla en el suministro, para que no se produzca fluido, transferencia de A a B, ¿qué debe ocurrir con las válvulas? Es fácil darse cuenta que basta con que una de las válvulas esté cerrada, cualquiera de las dos, para que no se transfiera fluido de A a B. Por lo tanto, ¿cómo modelo esto conforme un árbol de fallo? Esta sería la forma. No hay paso de A a B, y esto ocurre porque falla la B102, la válvula B102, o, por eso está así, o la B302, la B302. Cualquiera de esas dos provoca que no se produzca suministro desde el punto A al punto B. ¿Cómo se modela en términos de expresión booleana, las reglas de Boole? ¿Cuál es la expresión que modela esto? Es la que ahí aparece, 1 menos la productoria de 1 menos P sub I, donde P sub I varía de P1 a N, hasta P sub N, y que va a estar en función del número de probabilidades asociadas a las causas. En este caso, se puede suponer que la B102 tiene una probabilidad de falla P1 y la B302 una probabilidad de falla P2, a pesar de que las válvulas en general tienen la misma falla, pero la misma probabilidad me refiero. Pero vamos a asumir que es P1 y esta es P2. Si es así, nos quedaría 1 menos, abre paréntesis, 1 menos P1, cierra paréntesis, abro paréntesis nuevamente, 1 menos P2. O sea, en términos generales, 1 menos 1 factor de 1 menos P1 por 1 menos P2. Si yo hago la multiplicación de eso, puedo llegar a la conclusión que la productoria, los productos P1 y P2, dado que P1 y P2 son tan pequeños que se hacen despreciables al sumar el P1 más P2. Por lo tanto, esta expresión se podría traducir como P1 más P2. Sin embargo, frente a la no certeza de que esos sean despreciables, lo mejor es usar este algoritmo directo y obtener siempre la probabilidad a través de esta expresión. Avanzamos con el siguiente conector. ¿Cuál es el contexto? Este es un estanque, también tiene en su interior combustible, el estanque E108. El objetivo acá es alimentar combustible a este estanque. Para eso se disponen de dos bombas. En general en la industria se trabaja con una bomba principal y una bomba auxiliar. Entonces, si llega a fallar la principal, está la auxiliar. Mientras sigo operando con la auxiliar, reparo la principal y así sucesivamente le doy continuidad al proceso de alimentación. Entonces, como hay claridad respecto al objetivo, que es alimentar combustible, ¿cuál es la falla? La falla es que no se alimente combustible. Entonces hay que preguntarse, ¿qué debe ocurrir para que no se alimente combustible? Para que no se alimente combustible, debe fallar la bomba 11 y además la bomba 31, la auxiliar. Ambas deben fallar para que no se produzca suministro, que es distinta a la anterior. Entonces veamos cómo quedaría modelado con el árbol. Fallo de suministro se provoca cuando falla la P11 y cuando falla la P31, o sea, cuando falla la bomba 11 o cuando falla la bomba 31. Si fallan las dos juntas a la vez, al unísono, recién hay falla de suministro. Y esto se modela con expresión booleana como P1 por la productoria también de las probabilidades. Por lo tanto, si tenemos dos bombas y tienen la misma probabilidad de falla, sería P1 por P1, porque las dos son la misma falla, P1 por P1. Si fueran 3, P1 por P1, P1 por P1 por, perdón, P1 por P1 por P1, pero en este caso, si fueran diferentes, sería P1 por P2, por P3, por P4 y así por P sub N. ¿Cuáles son las etapas para poder hacer un árbol de fallo? Lo primero es identificar el evento no deseado, que de alguna manera se traduce en la negación de la intención. En este caso, pues, decíamos suministro de combustible, no suministro de combustible, o falla de suministro de combustible. El paso 2, identificar cuál es la secuencia lógica, y ahí hay que ir probando. La secuencia lógica se refiere a esto, ir probando si es un I o es un O. Una vez que ya tengo claro, aplico entonces la puerta lógica o la puerta AND, vendría siendo la I. Y a partir de eso después se calcula la expresión booleana
que sería esa expresión, a eso se refiere. Avanzamos entonces con un estudio caso sencillo. Ahí tenemos un reactor que tiene dos sistemas de control más un tercero redundante. ¿Cuáles son? El primero corresponde al sistema de enfriamiento y este corresponde al sistema de extinción y este es un disco ruptura para liberar presión. Sí. Veamos entonces cómo trabaja el sistema. Comienza a aumentar la temperatura hasta que llega un punto en que el sistema de control toma control sobre la temperatura. Si eso no ocurre, aparece un sistema de extinción que inyecta espuma y logra controlar el nivel de temperatura. Si esto no funciona, o sea, si el sistema de enfriamiento falló y si el sistema de extinción falló, la presión aumenta provocada por la disminución del líquido, porque esto se está calentando. Entonces el líquido empieza a disminuir, la fase líquida gana en fase gaseosa, se comienza a generar presión interna en el reactor y esto hace que se active el disco ruptura. El disco ruptura permite liberar presión a la atmósfera y logra evitar la explosión del reactor. Veamos entonces cómo sería en el árbol. Lo primero es identificar cuál es el evento no deseado. El evento no deseado es la reacción descontrolada. Luego, ¿por qué se produce eso? Porque hay un aumento de presión junto con la falla en el disco ruptura. Esto hace que se active el disco ruptura y si no se activa, porque está diciendo que el disco ruptura no funciona y que además hay un aumento de presión, o sea, son dos fallas, se provoca la reacción descontrolada. Ahora, ¿por qué hay un aumento de presión? Que es una falla, entendiendo que si hay un aumento de presión es porque fallaron ambos sistemas. Aquí dice, falló el sistema de enfriamiento y falló el sistema de extinción. Ahora la pregunta es, ¿por qué falla el sistema de enfriamiento? El sistema de enfriamiento puede fallar porque falla el TIC o porque falla la válvula. Y ahí es un no, basta con que falle uno para que falle el sistema completo. Y lo mismo ocurre para el sistema de control de extinción. Ahí está el mismo modelo utilizando una plantilla y en general se utiliza la plantilla. Tenemos acá el evento top que vendría siendo reacción descontrolada, el 1 falla en disco ruptura y el otro que vendría siendo sería en el 7 falla en el sistema de aumento de la presión. O sea, es una plantilla que ya está hecha y uno va marcando cuáles son los conectores, si es un I o si es un no, cualquiera de las dos anteriores. Bien, los dejo entonces en esta oportunidad. Espero que haya quedado más o menos claro y si no, pueden hacer consultas. Nos vemos en otra próxima oportunidad.